la lista de las variables y realmente cómo íbamos a cuantificarlas. Realmente eso era lo que entendíamos que era para hoy. Y esto Sí, nos ayudó. sí, Milton, así es, tienes razón. Pues podemos empezar a comentar las variables de los equipos. Muy bien. Bueno, pues empezaría con mi equipo, que realmente nosotros íbamos a hablar sobre el impacto de el impacto de la pandemia por COVID, los niveles de depresión en los estudiantes, específicamente en nuestro nicho, ¿no? Que es tercero de medicina. Y el problema era el título, perdón, incidencia de depresión en estudiantes de medicina debido a la pandemia por COVID-19. Teníamos dos variables, que era la depresión y, bueno, íbamos a usar el inventario de depresión de Beck, que es la BDI-2, y pues pandemia COVID, que sería una variable, la cual sería presente o ausente, realmente. Y pues usamos como palabras claves depresión y COVID-19, pero estamos abiertos a mejorarlo. Muy bien, y entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a escuchar todas las presentaciones, entonces otra vez. Otra vez el título, porque creo que hay una dificultad allí en el título. Incidencia de depresión por... Incidencia de depresión en estudiantes de medicina debido a la pandemia por COVID-19. O sea, la depresión es por la pandemia o en el contexto de Sí, la o pandemia. sea, realmente sí, el aislamiento social y todo lo que implica el estrés emocional por la pérdida de familiares y todo eso. El efecto pandemia, bueno. Muy bien. Ese es un equipo y los otros. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, sí, te escucho. David. Pues en el caso de Burnout, las variables que habíamos identificado eran el número de niños, el nivel de educación de la madre, el estado de empleo de la madre, que puede ser, en este caso puede ser que no está laborando, que está empleada de medio tiempo o con trabajo informal. Y
estaba leyendo unos artículos que no se utiliza el inventario de Maslach, que identifica principalmente dos vertientes, que es la sintomatología, bueno, tres vertientes: la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa y la severidad del agotamiento de la madre, que puede ser leve, moderado, grave o extremo. Y para la validez de ese instrumento de medición se puede utilizar a través del BSPSS, la alfa de Cronbach. Este era según unos dos artículos que estaba leyendo, porque de hecho encontré un artículo que decía cómo modificar y que tenga validez el inventario de Maslach. Muy interesante ese punto, ¿eh? Bueno, pues entonces, por favor, que lo anoten en el chat, la, el título y las variables, porque vamos a hacer un ejercicio rápido de caracterización estadística de las variables para cada uno de los protocolos. Y falta uno, ¿no? Habíamos acordado 3 equipos. Sí, doctora, al parecer creo que la compañera que iba a hablar tiene un problema con su internet, pero ahorita va a participar. Ah, muy bien, esperamos. Doctora, buenos días. Adelante, buen día. Doctora, bueno, mientras a mi compañera otro equipo le regresa el internet, mi equipo escogió el título de Aprendizaje virtual y sus efectos en la visión de estudiantes de medicina UADY, marzo-diciembre de 2020. Y como equipo, pues identificamos que nuestras variables serían como tal el aprendizaje virtual y la visión. Así que las dos variables que utilizaríamos del título, en un momento le escribo el título en el chat, serían el aprendizaje virtual y como consecuencia pues sería la visión a los estudiantes, las dos variables. Bien, Lucy.
Entonces les voy a recordar qué es lo que cómo vamos a hacer esa caracterización estadística de las variables. ¿Se refiere a armar la tabla que hemos estado Sí, sí, justamente. Ya la tengo en pantalla, estoy compartiendo la pantalla y entonces pues voy a ir anotando los nombres. Me decían que era ¿solo es una variable por equipo, doctora? pues no solo una variable, las dos variables, pero es que no me acuerdo, no las apunté todas, entonces ustedes me dicen, pues acá falta, me van dictando y yo voy escribiendo lo que ustedes me indiquen. Para nosotros la variable, bueno, que somos el primer equipo que parece que es incidencia de depresión, también habría pandemia. No sé cómo se pondría si es presencia de pandemia. Sí, es pandemia como tal. Lo pongo entre comillas o entre corchetes en tanto encontramos una mejor descripción. Muy bien, ¿y el tercer equipo? Entonces tenemos, a ver, hay dos opciones en este proceso de libertad. Me dictan o bien ustedes hacen su propia tabla y nos hacen la presentación y van indicando, bueno, pues hacen la descripción y la aclaración de por qué lo consideran de esa manera.
Bueno, pues en la primera variable eh, podemos ver incidencia de depresión, naturaleza, la podemos poner como cuantitativa. Sí, realmente, Ujú. porque pues como son funcionarios son por puntos. En escala de medición, nuestro equipo decidió nominal y pues ya luego lo fundamentamos. Tipo de datos serían discretos, sí, porque son números cerrados. En categorías o clases tenemos diferentes grados de depresión, así se pone según los resultados de ese cuestionamiento. Tenemos, bueno, las categorías son grados de depresión, que es depresión leve, moderada y grave. Ok. Ok, en pandemia sería cualitativo. Tengo entendido que igual la escala de medición sería nominal, si no, pues igual podemos corregir al final. Discreto. Aquí en categorías, si bien está un poco difuso, pues estábamos en que, bueno, si está presente la pandemia o no, pero igual la pandemia igual se divide por fases, que son de la fase uno, no, perdón, 0, 1 a la 4, entonces ahí todavía no hemos decidido muy bien, pero pues sí son por fases. Cada fase tiene su grado de aislamiento y su peso en la psique humana. Ujú. ¿Y las unidades de medida? Eh, Sinceramente olvidé el nombre técnico, pero era, no sé si era lo de la dispersión central, sinceramente. Estoy buscando el ejemplo de la clase para decirle, pero no, no encontramos el ejemplo de la clase para darle el tecnicismo de lo de la unidad de medida. Ya, Podemos poner frecuencia absoluta. sale. Las dos, que sería absoluta, y también podríamos poner la relativa. Sí, porque las de dispersión son de otro tipo, sí, son esas. Bien. Muy bien. ¿El otro equipo?
Hola, doctora, buenos días. Hola, buen día. Bueno, en mi equipo estuvimos comentando y en la variable de aprendizaje virtual, Sí. creíamos que la naturaleza sería cuantitativa porque lo mediríamos como número de horas frente al monitor. En la escala de emisión sería nominal. El tipo de datos serían continuos. Categorías y clases, teníamos dudas, nosotros lo pusimos como de cero a más infinito. ¿Sí, seguro? ¿Infinito? Es ahí donde tenemos dudas, o si lo podíamos englobar en periodos de tiempo. Sí. Pero bueno, podríamos dejarla como por definir y nos va. Ok, Es un excelente, eh, en una excelente oportunidad de aprender. Vamos a trabajar, creo que con aprendizaje virtual para hacer la definición operacional. ok, está bien. Y bueno, ya en unidad de medida utilizaríamos medidas de tendencia central media y desviación estándar. Muy bien. ¿Y efecto en la visión? En efectos de la visión, sería la naturaleza sería cuantitativa, perdón. La escala de medición sería ordinal. Tipos de datos continuos. Categorías o clases, sería grados de agudeza visual del 1 al 11. Igual utilizaríamos la media y desviación estándar. Muy bien. ¿Y el tercer equipo?
¿Alguien más del equipo, del tercer equipo, que no sea su compañera que tiene dificultades de conexión? Nuestra primera variable sería el nivel de burnout. Sería cualitativa ordinal. Sería discreta. Se clasifica según el inventario de Maslach en leve, moderada, grave y extrema. La medición, la verdad, no estoy muy seguro porque el artículo que yo encontré decía que se medía con alfa de Cronbach. No sé si a qué tipo de medida correspondería o si se puede utilizar otra. Lo podríamos hacer con tendencia central, tal vez. O a través de frecuencias. ¿Cuál? No pueden ir las tres. La verdad es que ahí no estoy muy seguro. Sí, me gustaría que me aclare esa duda. ¿Cuál correspondería y sería más acorde? Entonces le voy a poner, por definir, como pusimos aquí. ¿Y sería la única variable? No, la siguiente sería nivel de educación de la madre. Le vamos a poner el nivel de escolaridad. Eso es lo que, sí, es lo que estoy suponiendo que van a retomar, porque la educación es una categoría de análisis más compleja que no es exclusivamente expresada por los años que estamos en la escuela. Nivel de escolaridad materna. Muy bien. Sería cualitativa la variable. Naturaleza cualitativa. Ordinal.
Discreto. Creo que ahí sería el grado de estudio. Ujú. Aunque se parece a nivel de escolaridad, ¿eh? Me parece la misma. ¿Cuáles serían esos grados de estudio? Esas serían las categorías. Si la mamá tiene secundaria completa, ¿cómo la clasifican? Puede ser así, secundaria completa o media básica. ¿Qué más? Pues podría ser preparatoria completa, licenciatura, puede ser sin escolaridad igualmente. Lo vamos a dejar así, como tentativamente. ¿Y las unidades de medición o de Sería medida? diferencia absoluta y relativa de cada categoría. Muy bien. Pues ahí tienen ustedes las 6 variables que vamos a estar interactuando, conociéndolas a profundidad conforme vayan desarrollando ustedes el protocolo. ¿Alguien recuerda qué es la definición operacional de las variables? Es la definición que vamos a contemplar para el estudio. Sí, a ver, otra vez, díctamelo despacito. Es la definición de la variable que nosotros vamos a considerar para realizar nuestro estudio. Sí, pero recuerda que que en la que en la definición no debe ir lo definido. Si estamos hablando de la definición operacional de las variables, no me puedes decir qué es la definición de la variable, porque me estás repitiendo, solamente quitaste operacional. Es un dato que al ser medido responde a una pregunta. A ver, otra vez. A ver. Es un dato que al ser medido responde a alguna pregunta planteada, en este caso pues de investigación. Interesante esa definición. ¿Otro? Pues es el significado que se le dará a la variable para el estudio.
Sí, a ver, piensen en un ejemplo. ¿Alguna definición más? Bien. Pide un ejemplo. Sí, un ejemplo de un dato que al ser medido y un ejemplo del significado que se le dará a la variable en el estudio. Un ejemplo de cada una de las definiciones. Ok, bueno, comienzo con el que yo propuse. Cuando hablamos, bueno, en el caso de la variable de mi equipo, que era la incidencia de depresión, pues realmente el dato sería, no sé, que eh, 15 estudiantes de un positivo que sí tienen depresión, pues ese es un dato realmente que son 15 estudiantes con depresión. Y está respondiendo a la pregunta, por ejemplo, de cuántos estudiantes de medicina de tercer año tienen depresión, pues es un dato y eso estaría respondiendo. Ahora, ya si lo vemos con la pregunta ya de investigación, que le estamos planteando si tiene un efecto con lo de la pandemia, pues podríamos comparar, tipo, pues, con presencia de pandemia hay más incidencia eh, de depresión que no, pero no sé si me di a entender. Y creo que sí, pero nada más que estamos complicando, estás mezclando. Muy bien, y de la otra definición operacional, el ejemplo. El ejemplo del segundo dato, de la segunda definición, jóvenes. Por ejemplo, en nuestro trabajo, pues podríamos definir el término burnt out, que es un trastorno por consecuencia de estrés laboral crónico. Muy bien. Y el otro equipo finalmente no.
no, no nos ha dado una definición operacional. Muy bien. Se queda ahí pendiente para que lo anoten. Vamos a hacer la definición operacional de una variable que conocen a ustedes, creo, a suficiencia. La variable sexo. La variable sexo con sus categorías: mujeres, hombres. ¿Cuál otra? Eh, ¿Podría ser intersexual? Es intersexual. Donde no conocemos, no podemos definir claramente si se trata de un hombre o se trata de una mujer. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las? Ustedes han trabajado, prácticamente siempre abordan la variable sexo en sus investigaciones. Entonces, ¿cómo han definido la variable sexo? pues aquello que al ser medido define a una persona en una u otra categoría, como hombre o mujer. Sí, pero ¿qué es lo que mides? Ya estamos en la definición operacional, ya no hay abstracciones, es cómo vas a identificar, cómo vamos a identificar la variable sexo en un Doctora, grupo. ¿Sí? podría ser a través de la encuesta, de lo que marquen los participantes en la encuesta. Muy bien. Entonces sería la respuesta que marquen las y los participantes en una encuesta. Pero ya siendo más preciso sería dentro de la encuesta la respuesta que marquen al la pregunta o al apartado, ¿no? Apartado sexo. Muy bien, esa es una excelente definición operacional. Si las personas marcan el cuadrito H, pues decimos son hombres. Si marcan el cuadrito o el círculo M, pues son mujeres. O escriben mujer, ¿no? La variable sexo y yo anoto mujer. Y hay, regularmente no se anota intersexual, sino se pone otro, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la primera definición operacional. Otra.
Puede ser las categorías orgánicas que distinguen a los hombres y mujeres. Ajá, ¿y cómo lo definirías? ¿En función de qué? Del feno. Hasta la 1 me desocupo. En función del fenotipo. En función. A ver, otra vez, perdón, es que estaban haciendo escándalo. Por acá tenía mucho ruido, no alcancé a oír. ¿En función de él? En función del fenotipo. Perdón, ¿qué aprendieron en sus clases de embriología? ¿Cómo se diferencia el sexo? O de histología, creo más bien. Cromosómicamente. ¿Cómo? Cariotipo, ¿no? Cromosómicamente. Cariotipo, muy bien. Va lenta la lluvia de ideas, pero va bien. Por el cariotipo. ¿Y qué esperamos encontrar en el cariotipo? Bueno, XX, en el par sexual, si es mujer es XX y si es hombre es XY. XX, XY. Y hay variantes, ¿no? Sí hay. Pero bueno, ahí no tienen nombre, estos por sexo no tienen nombre. Están las superhembras y los... Los que son hombres.
Los crisonómicos. Sí. Pero bueno, vamos a dejar las categorías allá, porque ahorita no las tengo bien claras, no quiero escribir barbaridad. Entonces, por el cariotipo. Ya dijimos, vean ustedes cuántas definiciones operacionales llevamos, 13, y son al menos 7. Antes del cariotipo, ¿hay alguna prueba que nos permita decir que su presencia diga, sí, estamos frente a un hombre o estamos frente a una mujer? Sí. ¿Cuál? Bueno, pues es que el problema con el cariotipo es que sería muy invasivo, probablemente. También se puede por ultrasonido. También por ultrasonido también se detecta. Claro que a la determinada semana, pero sí en ciertas semanas de la gestación ya se puede ver diferencial de sexo. Pero sería similar a fenotipo, ¿no? Es el fenotipo el que nos permite decir. Cierto. Aunque serían caracteres sexuales primarios, ¿no? ¿Dónde vemos los caracteres sexuales primarios? Pues eso se ve en la etapa fetal, porque secundarios, pues, empiezan en la adolescencia, o sea, se empiezan a definir más en la adolescencia. Y Pueden ser entonces, ¿cómo? los dos, ¿no? Sí, ¿no? Ya ahorita sí me pusiste a pensar, dije, ay, en un ultrasonido se ven los ovarios. En uno normal no. No se ve. No se ven. Pero también como característica sexual primaria sí se ve la formación de la vulva o la formación del pene. Entonces, pues como es una característica primaria, pues sí, ultrasonido solo podríamos ver primarias, porque incluso ni pues, las secundarias no se verían. No, pues no, ya sabemos que los secundarios aparecen mucho después. Muy bien, entonces, pero sí por el fenotipo podríamos ver caracteres sexuales primarios, recién nacidos, eh, la primera infancia, y después igual por el fenotipo, los caracteres sexuales secundarios. Bien. ¿Por qué más, jóvenes? ¿Podría ser la presencia del gen SRY? Fíjate, ¿a qué nivel? Ya a nivel genómico. En ese. ¿Cuál es el último? Gen Sí. CRY. Ahí está. RY. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, también por niveles de testosterona. De hecho, eso del genómico gen, creo que se ve más que nada el producto, porque si no tendríamos que hacer la secuencia de ADN para ver si está el gen. Es la proteína que codifica el gen, lo que se veríamos, y eso es lo que produce la testosterona. Pero pues ahí sí tendríamos que sacarle sangre al feto para ver. Aunque no sé si igual en nivel séricos de la madre o de su sangre de ella, si se puede anotar niveles de testosterona. No he leído sobre ello. No, pues chispas, me agarras en curva, ¿eh? Yo tampoco sabría decirte. Muy bien, pero vamos a dejarlo allí. ¿Qué más? Si yo no les conociera y tomara mi lista de estudiantes que me mandó el doctor
Osalde, ¿podría Ah, decir cuántos estudiantes hombres y mujeres voy a tener? es muy poco asertivo, pero sí, o sea, por nombre femenino y masculino. Sería así. Tipo, pues Estefanía suena a nombre de mujer. Carlos suena a nombre de hombre. No sé si Sí, hace ¿verdad? sentido. Entonces, ¿cómo podríamos esto? Nombres masculinos y femeninos. O nombres propios de mujeres y de hombres. Suena un poco ambiguo, ¿no? Sí, Pues, sí, pero corresponde al uso cultural. O asignación más que uso. Asignación cultural del nombre. Y ya sabemos, ¿no? Cuáles son los nombres que se les ponen a las niñas, cuáles son los nombres que van a identificar que se trata de un varón o de un hombre. Y claro, ahorita las cosas se están complicando, ¿no? Porque con las nuevas leyes que van emergiendo del derecho que tiene, de los derechos humanos que tiene la diversidad, la comunidad de la diversidad sexual, pues podríamos ver un nombre de hombre y la persona realmente se asume como una mujer o al revés. Pero bueno, no vamos a meternos en problemas, dejémoslo así como la asignación cultural del nombre, ¿no? Culturalmente sabemos que las Marías somos mujeres, ¿no? Y que José son hombres. El problema es cuando hay más José, ¿no? Porque sí ha habido, yo he tenido estudiantes, no María José o Mario José, sino más José. Y chispas, hasta que no veo y pregunto quién es más José, entonces ya me doy cuenta de por sus características fenotípicas, pues que es un varón. Muy bien. ¿De qué otra forma, jóvenes? Puede ser igual por la presencia del corpúsculo de Bar. Por la Presencia del corpúsculo de Bar. claro. Sí, ese era el que estaba yo esperando cuando pregunté que me iban a responder antes del genómico. Y sin necesidad de hacer el cariotipo. ¿Qué más? Puede ser por primera impresión. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, en una entrevista, no se le pregunta a la persona su sexo. Entonces sería como por impresión general. Sí, pero ¿por qué es la impresión general? ¿En función de qué generamos la impresión general? Ah, del aspecto del fenotipo sería entonces. Del fenotipo, sí. De hecho, yo sé o asumo, no estoy viendo la pantalla, estoy en el Word, pero asumo cuando me responden quién es hombre y quién es mujer en función de la voz. ¿Y es un carácter de qué tipo? ¿La voz? ¿Te acuerdas qué tipo de carácter sexual es la voz? ya la mencionamos, es secundario. Secundario. Sí, pero lo estaba, pues sí, bueno, sí queda ahí adentro. Nada más quería que respondiera. Muy bien, entonces también ese nos permitiría, pero ya quedó ahí. ¿Por qué más, jóvenes?
Si ustedes revisan, fíjense, acá es respuesta que la persona da. No, la persona da. Pero hay otros documentos como el expediente, las actas de nacimiento. O Que sea, aparece, base de datos. ajá, pero ¿cómo lo nombraríamos? Acuérdate que acá pusimos, puedo hacer una encuesta, pero de esa encuesta una serie de preguntas, pero la que me interesa es el apartado sexo que regularmente viene en la ficha de identificación. Allí vamos a anotar, ahí voy a marcar las opciones que me da. Lo voy a anotar. Pero qué otros documentos? Digo, ya di los dos documentos en donde va a aparecer también esa respuesta, pero ¿cómo la vamos a denominar? No es una respuesta. ¿Cómo saben ustedes en un expediente si se trata del expediente de una paciente o de un paciente? Porque es un dato solicitado, o sea, explícitamente. Ujú. Hombre, mujer. Sí, pero ¿cómo lo voy a definir? ¿Cómo voy a saber a partir de ese dato solicitado? ¿Qué voy a encontrar en el expediente que yo puedo decir, estos son de hombres y estos son expedientes de mujeres? Y empiezo a analizar de manera diferencial. ¿Es el? ¿Historial? ¿Cómo? ¿Historial? Va. Es el registro. Lo van a definir operacionalmente así. Sexto, según aparezca en la ficha de identificación del expediente. Es el registro en documentos. Y el último, les dije que había como 7. ¿Cómo? ¿Cómo distinguen ustedes en un cunero quiénes son bebés y quiénes son bebas? Por el rol cultural de sus artefactos, ¿no? Tipo el color de su sabanita y ese tipo de cosas. Así es. Por el color de los zapatitos o de la pulserita, ¿no? Esta es broma, ¿eh? Era nada más para... Pero sería también, aplica como una definición operacional, muy bizarra si ustedes quieren, pero también sería una definición operacional esta, para y distinguir la variable sexo. Y entonces, ¿cuál de las dos definiciones que nos proporcionaron sus compañeros, cuál corresponde más a partir de los ejemplos de definiciones operacionales, corresponden más a las dos definiciones? ¿Con cuál nos quedaríamos?
que contemple las 3 categorías, que sería mujeres, hombres e intersexual. No, que contemple las 8 definiciones operacionales. Para confirmar, ¿la 1 es válida? ¿Sigue siendo válida? ¿Cuál? La de respuesta que marcan hoy los participantes en una encuesta. Sí, dijimos la definición operacional. Yo puedo identificar el sexo de una persona a partir de la respuesta que me dé a la pregunta que yo le haga. Esta es una manera. Y la otra forma es el registro que aparezca en sus documentos. Yo le pido, a ver, permítame su INE, y ahí va a aparecer. Yo puedo saber que hay hombres o mujeres, o ver el expediente clínico, o el acta de nacimiento, o sea, lo que está registrado en documentos. Ok, mi única duda es que se excluye en cierta parte las definiciones operacionales por la categoría de intersexual, que realmente a nivel genómico no tenemos esa... No, a ver, estoy haciendo una pregunta errónea. Todas estas jóvenes que anotamos acá son posibles definiciones operacionales que podemos utilizar para la variable sexo. Cualquiera de ellas podemos utilizar, dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando. Pero no, yo lo que preguntaba, o quiero que me responda, ¿cuál de estas definiciones operacionales, de esas respuestas de definición operacional que dieron, cuál vamos a aceptar a partir de todo este análisis, todo este ejercicio de elaborar 8 definiciones operacionales para la variable sexo? ¿Cuál de ellas es más cercana al ejemplo que acabamos de revisar? La 1. La 1, ¿por qué? Pues bueno, si somos prácticos, en el ejemplo que usamos lo de los estudiantes, pues no vamos a ir a tomarles muestras de sangre a todas las personas, realmente haríamos una encuesta. Y esa encuesta nos va a servir para saber si el sujeto a tratar es hombre o mujer, y ahí los clasificamos. Sí, porque eso del genoma y todo eso sí aplica, pero cuando se hacen estudios ya pues, clínicos de embriología y ese tipo de situaciones. Sí, pero a ver, es que no logro hacer la pregunta. No logro ligar este ejercicio con una de estas 2 definiciones, porque una es la definición más aceptada y la otra es menos acertada, lo que es la definición operacional de las variables. La definición operacional de las variables corresponde a la forma o manera que quien investiga entenderá la variable. Yo puedo entender la variable sexo a partir del fenotipo, y alguien más exigente dirá, no, el fenotipo no me sirve. Tiene que ser el diagnóstico genómico la que me va, lo que yo necesite para documentar la variable sexo. Entonces, vean ustedes, ahí para la variable sexo tenemos 8 diferentes formas o maneras de entender esta variable. Y esas 8 diferentes formas se denominan definiciones operacionales de la variable.
Entonces, ahora hagan la definición operacional. Ojo, ¿eh? Y estoy hablando de definición operacional, no estoy hablando de conceptos, porque el concepto sexo va a ser una combinación de varias de las definiciones operacionales que hemos retomado. A lo mejor el registro y la respuesta no entran dentro del concepto, pero sí podría entrar el fenotipo, el genotipo, la acción cultural, la asignación cultural, o irnos solamente por puros indicadores biológicos, como es el fenotipo, el cariotipo, el genómico y el corpúsculo de Barr. Y tener toda una teoría acerca de por qué se dan por qué, cómo entender, pero conceptualmente, la variable sexo. Entonces, ahorita para ver qué tanto comprensión logramos de esa definición operacional, les voy a pedir que hagan la definición operacional de una de las variables de cada equipo. Una de estas dos, una de estas dos o las dos, como deseen hacerlo, y una de estas dos. Son las 12:20 y les voy a dar 5 minutos. No importa que se equivoquen, ¿eh? No. Vean ustedes que a partir de las dificultades que tienen, es que podemos construir y generar ese conocimiento. Entonces son las 13:21, a las 13:26. Espero que todos y cada una de ustedes haya escrito en el chat una definición operacional, porque estoy teniendo interlocución solamente con tres de ustedes y quiero que todo el equipo trabaje. Sí fui clara en la explicación. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguien que la parafrasee? Cada uno de nosotros va a escribir una definición operacional de la variable que vamos a utilizar. Bien, Milton. Gracias. Y la va a escribir en el chat en 5 minutos. Dale. Doctora, ¿es posible que ponga la tablita de las variables en la pantalla? Perdón, no te escuché. Que sí es posible que ponga la tablita de las variables. ¿Cómo no? Ahorita la subo. Gracias.
¿Se ve bien así? Sí, gracias.
que suba el balcón. Muy bien, jóvenes. Pues ya tengo en pantalla. ¿La están viendo? Sí, doctora, sí se ve. Muy bien. Pues aquí ya se me tergiversaron los nombres, porque he rescatado solamente aquellas que podemos considerar que son de algún modo correctas. Entonces, vean ustedes, ¿quieren leerlas, por favor? ¿Las están en verde? Sí. Ok. Joaquín Novelo, lo que mandó, a ver, se movió. El nombre no importa. Algunas ya se me fueron sin nombre. Es el concepto. Aprendizaje visual. Tiempo total de horas pasadas frente al monitor o celular en clases en línea. Vean, esa es una forma de definir cómo ese grupo, cómo ustedes van a entender aprendizaje visual. Muy bien, la que sigue. Grado de agudeza visual. Se definirá como el resultado que obtenga el sujeto de estudio al momento de realizarle una prueba con una tabla optométrica. Ya podemos quitar lo de se definirá. Y quedaría como el resultado que obtenga realizarle una prueba con una tabla optométrica. Muy bien. Luego tenemos la que sigue. Variable de presión. Niveles bajos de dopamina en el tejido neuronal. Pues poco viable para ustedes hacer esa titulación de los niveles de dopamina, pero es correcta como definición operacional, es correcta. Claro, que ustedes revisan toda la fisiopatogenia de la depresión, pues ahí tienen todo el elemento de concepto, pero ustedes pueden decir en algún momento, vamos a titular estos niveles, y si están bajos, pues está en depresión, ya establecerán los niveles, los puntos de corte, perdón. Luego seguimos con Nivel de escolaridad. Máximo nivel escolar cursado inmediatamente en el momento de la aplicación de la encuesta. y acá, pues estamos asumiendo, como estamos hablando de una encuesta, es la respuesta. Sería más bien, ¿no? Del máximo. Respuesta sobre el máximo nivel escolar. Muy bien, y luego volvemos otra vez, vean, volvemos a tener agudeza visual. Calidad de la capacidad óptica de los estudiantes con base en la línea de Snell percibida. Muy bien,
vean es otra manera de medir, o es la misma, quizás más especificada. No, no es la línea, no es la misma. No, no es la misma, doctora. No, sí, sí, ya lo viví, no es la misma. Pero vean, es una medición. Que ya queda, ¿qué otra forma qué otra definición operacional podríamos prestar para la variable de presión? La dijeron casi cuando plantearon la variable. Alguien la dijo, pero no lo anoté. Creo que lo dijo Estefanía. Uh-huh. ¿Y cuál sería? Creo que es un dato clínico que mencionó que era manifestación de tristeza. Alguien habló sobre los valores, el puntaje obtenido en el inventario de Beck y el específico. O no fue en este grupo, fue en el de quinto. No, Sí, bueno. Sí, doctora, fue en nuestro grupo. Sí, entonces, díctamela. Puntaje obtenido en el inventario de presión de Beck. A ver, repítela porque no oí la primera parte. Puntaje obtenido en el inventario de depresión de Beck. Puntaje obtenido. Muy bien. Pues jóvenes, espero que ya con estas notas quede para ustedes claro cuál es la definición operacional de las variables. Es cómo yo como investigadora, cómo David Vela como investigador, cómo Milton Moreno como investigador, cómo Lucy como investigadora, vamos a entender cada una de nuestras variables. ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Cómo la vamos a medir? Esa es la definición operacional. Porque los ejemplos que ofrecieron arriba pues son más bien pero a la mejor manifestación de tristeza podríamos considerarla como una definición operacional. Muy cuestionada, sería muy cuestionada por quienes escriben sobre depresión y han trabajado con diversas formas sí, hacen diagnóstico clínico, pero pues decíamos de una manera muy, digamos, intuitiva, podrían decir, bueno, la manifestación de tristeza, que sabemos que el concepto de depresión lo vieron ustedes el año pasado en Psicología 1, en Psicología 2, es más que la manifestación de tristeza. Puede haber una manifestación de tristeza cuando estamos en una etapa de crisis o duelo y no ser necesariamente depresión. Para la depresión debe haber una serie de cambios en la neuroquímica del cerebro y todo el complejo es más crónico, pero una persona con
en etapa de crisis o por un duelo, crisis o duelo, puede manifestar mucha tristeza y tener todas las características de un cuadro de depresión, pero pues como tiene una causa muy objetiva, no clasifica como depresión. Pero valiera, bueno, podría ser. Para eso están los marcos teóricos que nos van a ir definiendo los conceptos muy claros y luego cómo podemos acercarnos a través de esas definiciones operacionales para convertir los conceptos en hechos concretos de la realidad que podamos medir o que podamos cuantificar. En eso es correcta la definición, la primera definición operacional, la primera definición de la definición operacional que ofrecieron. Tiene que ver con la medición o con la cuantificación. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? De mi parte no, doctora. No. ¿Reafirmamos lo que ya sabían o deconstruimos lo que sabían y estamos cambiando ese aprendizaje anterior por algo más concreto? Bueno, entonces va a quedar como actividad para el próximo jueves, el que ustedes otra vez hagan correctas, o sea, trabajen sobre sus definiciones operacionales que me han entregado el día de hoy, ya por equipo, las completen, de tal manera que podamos identificar si la definición operacional coincide o no con esas características estadísticas de las variables, porque deben ir en sintonía. Entonces, espero que me envíen ese reporte antes de la sesión para que podamos presentarlos e irlos analizando. Y como habíamos quedado también, hay que ir trabajando en la revisión de la bibliografía que existe sobre los temas que están ustedes abordando para elaborar su protocolo de investigación. Ok, para la siguiente clase debemos de enviarle correctamente lo que es la definición operacional de nuestras variables, ¿no? Así es, Gloria. Ok, doctora. Y cuidar que coincidan con las definiciones, con las características estadísticas que anotaron en la tablita. Bien, jóvenes, pues si no hay más comentarios o dudas, damos por terminada la sesión de hoy. Creo que ha sido bastante provechosa. Estamos avanzando en el mejor entendimiento de los elementos que integran un protocolo de investigación. Nos vemos el próximo jueves. Ok, doctora. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.